Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy que corresponde a integrales trigonométricas. Bueno, en estas integrales trigonométricas nos vamos a centrar en las integrales trigonométricas con potencia. Para eso es que es este caso de integración. Entonces, vamos a mirar aquellas que son de esta forma. Seno a la m de x, coseno a la m de x. O tangente a la m de x por secante de x. Bueno, entonces, pasemos a la explicación. Entonces, aquí a la izquierda, dime Juan José. Voy a quitar este cosito, lo voy a ocultar para que no nos haga interferencia. Bueno, entonces, aquí a la izquierda nosotros tenemos explicado o especificado nuestra estrategia para seno de m de x, perdón, seno a la m de x por coseno a la m de x. Aquí ya tiene una estrategia. Entonces, al tener esa estrategia, la vamos a leer. Esa estrategia se divide en tres partes. La parte A dice, si la potencia del coseno es impar, n igual a 2k más 1. Esta es la forma de cualquier número impar. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si la función es impar, vamos a hacer lo siguiente. Extraemos un factor coseno y utilizamos coseno al cuadrado de x igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Bueno, ¿de dónde es que sale esto? Entonces voy a hacer mi primera anotación. Entonces, para mi primera anotación, recordemos que esta de acá sale de una identidad pitagórica. La identidad pitagórica es esta, coseno de x más seno al cuadrado de x igual a 1. De hecho, de aquí salen las dos identidades pitagóricas que se van a trabajar en esta parte de la estrategia, dos de las identidades. Entonces, si yo tengo que trabajar con coseno, tengo que recordar que despejando coseno cuadrado de x me va a dar 1 menos seno cuadrado de x. Y si yo voy a trabajar con seno cuadrado de x, entonces seno cuadrado de x despejando es 1 menos coseno de x. Eso lo tenemos que tener súper claro. De ahí es que sale, de esa identidad trigonométrica pitagórica que es la general. Bueno, una vez me dicen que vamos a utilizar esta identidad, la borro acá. Dime. Coseno, ¿cuál? No entendí la pregunta. Coseno al cuadrado. Ah, es que me falta. No es pregunta. Es que me falta. Exacto. Sí, no, me faltó escribirla. Gracias. Entonces acá menos coseno al cuadrado de x. Sí, perfecto. Bueno, entonces, las dos identidades realmente salen de la principal, que es la identidad pitagórica. Ahora, sigamos acá. Entonces dice que vamos a trabajar con esta identidad pitagórica. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado. Para expresar los factores restantes en términos de, entonces si yo tengo la integral de seno a la m de x, coseno a la n de x, donde este es impar, el coseno es impar, se puede escribir de la siguiente manera. El seno se escribe tal cual, se mantiene, miren, no pasa nada. Pero esta queda coseno elevado a un exponente par por coseno de x, así se pone. El exponente par lo debo partir en dos. Supongamos que aquí sería coseno
a la 7. Entonces aquí quedaría coseno a la 6 por coseno a la 1, ¿no? O coseno solito. Y el coseno a la 6 lo escribo de la siguiente manera. El 2 va por dentro y por fuera va el valor que multiplica a ese 2. Entonces, si es coseno a la 6, este es 2 y el K sería 3, ¿sí? Lo importante es tener claro que por dentro siempre va un 2. ¿Y ahora qué hacemos? La integral seno a la m de x queda igual y este coseno al cuadrado lo vamos a reemplazar por nuestra identidad para el caso A, que es 1 sobre seno al cuadrado de x. Entonces, esta es la identidad que se usa para el caso A. Y ya, teniendo ese cambio de lenguaje, aplicamos la regla de sustitución o cambio de variable que vimos el jueves. Decimos que U es seno de X y seguimos. B. Vamos, entonces, esta es la estrategia si el coseno es impar. B. Esta es la estrategia si el seno es impar. Entonces, si el seno es impar, vamos a trabajar con la identidad trigonométrica seno al cuadrado de X es igual a 1 menos coseno al cuadrado de X. Entonces, esta identidad se usa para la estrategia B. ¿Listo? Aquí, identidad A. Y para esta va a quedarme identidad B. ¿Y qué se hace? Entonces, el coseno va a quedar igual. No le hacemos ningún cambio. El seno, que es el que me interesa, el seno que es impar, lo vamos a partir en dos. Un seno a la 1, digámoslo así, seno de x queda multiplicado por el diferencial. Y el otro seno queda al cuadrado elevado a otro exponente. Igual, miren que es el mismo proceso que se hizo en el A, pero ahora con seno. Y entonces, aquí, ¿qué pasamos a decir? Pasamos a decir que U es coseno. Y hacemos toda la parte de cambio de variable o sustitución que vimos el jueves. Esta sería la estrategia B. Para la estrategia C ocurre cuando ambos, tanto seno como coseno, son pares. ¿Sí? No hay manera de aplicar A y B. ¿Qué pasa? Seno y coseno son pares. Entonces, cuando eso pasa, utilizamos las identidades del ángulo medio. ¿Cuáles son las identidades del ángulo medio? Principalmente estas dos, son las más conocidas. Seno al cuadrado de x es igual a un medio de 1 menos coseno de 2x por coseno al cuadrado de x es igual a un medio de 1 más coseno de 2x. Estas dos son las más conocidas. A veces, estas dos no funcionan, ninguna de estas dos funciona, pero son casos particulares. Cuando eso pasa, pues podemos usar la identidad seno de x, coseno de x, igual a un medio de seno de 2x. ¿Sí? Pero principalmente se trabaja con estas dos. En casos particulares, si estas dos no me sirven, paso a esta. Y ahí se resuelve. Aquí no se dice que se hace una sustitución, porque a veces al cambiar el lenguaje de esta forma, la función sale prácticamente directa. Si no, pues ensayamos alguna forma de sustituir. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice este ejemplo lo siguiente. Seno al cuadrado de x por coseno a la 5 de x de x. Esta es. Entonces tenemos seno al cuadrado es par. Entonces uno podría decir es la estrategia C. Pero es que aquí dice seno y coseno son pares. Entonces no aplica. Porque los dos tendrían que ser pares. Estrategia C no. Entonces ahora miramos, queda A y B. A dice, si la potencia del coseno es impar. Miren, coseno a la 5. Coseno a la 5 es impar. Entonces vamos a aplicar la estrategia A. Aplica para A. Coseno a la 5 es impar. Ahora, ¿qué hacemos? Según esto me dice, el seno lo deja igual, tal cual lo traiga. Seno al cuadrado de x sigue seno al cuadrado de x. Coseno elevado al exponente impar lo parte en dos. Queda un coseno al cuadrado elevado a otro valor por coseno de x. ¿Qué pasa?
yo voy a hacer aquí es coseno a la 5 de x es coseno a la 4 de x por coseno de x, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Este coseno a la 4 de x lo puedo escribir como coseno al cuadrado de x a la 2. Ahí tenemos esta forma. Siempre por dentro debe estar un coseno al cuadrado. ¿Y elevado a qué? Al exponente que corresponda para que complete el exponente par que me dan en la integral. Entonces me quedo aquí. Coseno al cuadrado de x a la 2 por coseno de x de x. Listo. Ya hicimos el cambio de lenguaje. Ahora me dicen, vamos a hacer la siguiente sustitución. Usted va a decir que u es seno de x. Entonces vamos a seguir la corriente. U es seno de x. Entonces recuerden, cambio de variable o sustitución. Du es coseno de x de x. ¿Sí? Y eso lo vamos a reemplazar. U seno de x, miren acá. U es seno de x. Ah, bueno, se me olvidó después de poner esto, o esto acá al lado, antes de sustituir, recordemos que hay que aplicar acá la identidad trigonométrica, ¿cierto? Coseno al cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí? Había que poner aquí la identidad trigonométrica que me la salté. Ahora sí, ya teniendo la identidad trigonométrica, bien organizado el lenguaje, pasamos a hacer la sustitución o cambio de variable. U es seno de x, entonces lo pongo acá. Seno de x, como está al cuadrado, queda u al cuadrado. 2. 1 menos seno al cuadrado de x, quedaría 1 menos, este es u al cuadrado. Paréntesis, todo al cuadrado. Por coseno de x de x. Resulta que coseno de x es todo de u. Entonces, todo eso me queda acá de u. Entonces, miren, una expresión tan compleja como esta quedó reducida a una expresión súper sencilla, polinómica. Entonces, ¿qué hacemos? U al cuadrado está igual. 1 menos u al cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? 1 menos u al cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto, pues lo resuelvo. Primero elevado al cuadrado, 1. Dice menos, dos veces el primero por el segundo. Menos 2 por 1 por u al cuadrado, menos 2u al cuadrado. Más el segundo elevado al cuadrado, u al cuadrado, queda u a la 4. Todo por du. ¿Y ahora qué hacemos? Pues el producto. U al cuadrado por 1, u al cuadrado. U al cuadrado por menos 2u al cuadrado, menos 2u a la 4. U al cuadrado por u a la 4, u a la 6. Toda esta es la integral de u. Ahora, como aquí hay sumas y restas, yo esta integral la puedo separar. Pero pues no es necesario escribir la separación, sino que yo ya sé que debo separarla. Entonces, eso quiere decir que es la integral de cada una de estas. Integral de u a la 2, u a la 3 sobre 3. Menos. 2 es una constante, no pasa nada. Ustedes saben que cuando es una constante que multiplica una función, se pone. U a la 4 es u a la 5 sobre 5. Dime, José. José, dime. Qué pena, José, me tocó silenciarte porque se escuchaba mucho ruido. ¿Me están escuchando, chicos? Ok, bueno, qué pena. De pronto estén pendientes de su micrófono para que no me toque estar interrumpiendo. Cuando van a usar el micrófono se supone que es porque están preguntando. ¿Listo? Seguimos acá. Entonces, bueno, iba acá. Bueno, que estábamos hallando cada una de las integrales que están acá, porque como son con sumas o restas, yo las puedo separar. Entonces me queda u a la 3 sobre 3 para esta primera. Para esta segunda, menos 2 es una constante que multiplica la función. Como es una constante, queda igual, menos 2, y la integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5. Más, la integral de u a la 6 es u a la 7 sobre 7,
Y como es una integral indefinida, le ponemos siempre el más c, porque esto es una familia de funciones. Aquí ya está resuelta la integral, pero recuerden que para mi respuesta no podemos dejarla en estos términos porque la integral original estaba en términos de x. Entonces, respuesta, reemplazamos u seno de x, que es lo que ya teníamos, y me queda seno al cubo de x sobre 3 menos 2 quintos de esta sería seno a la 5 de x más esta de acá, seno a la 7 de x sobre 7 más c. Y listo, quedó resuelta. Entonces, miren lo importante de esta estrategia. Para estas integrales trigonométricas en general es saber cambiar el lenguaje. Y aquí nos están diciendo cómo cambiar el lenguaje y qué identidades trigonométricas aplicar. Ya una vez cambien el lenguaje, como lo tenemos acá, que aquí ya se cambió el lenguaje siguiendo el consejo que nos daban en la estrategia A, pues pasamos a hacer una simple sustitución, que es la primera técnica de integración. ¿Cuál sustitución? La que aquí nos aconsejaron. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Ok. Luis Eduardo Mayorga me dice que no, profe, disculpe. ¿Ya? Ah, ok, pero está claro. ¿Listo? Bueno, ok. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. Entonces aquí nos recuerdan, ojo, vamos a utilizar la identidad seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces me dice, encuentra la integral seno a la 5 de x por coseno al cuadrado de x de x. Entonces me voy a devolver acá. Lo que observamos es que coseno es par en el que me pusieron allá. En cambio, entonces en ese segundo ejemplo no podemos aplicar la estrategia A. La estrategia B dice es cuando seno es impar. Entonces observamos que aquí seno es impar. Entonces, como seno es impar, lo podemos aplicar con la estrategia B. Entonces aquí vamos a aplicar la estrategia B. Y ya sabemos que cuando le hacemos el cambio a la estrategia B, vamos a usar esta sustitución que allá nos indica. Entonces empecemos. Seno a la 5 de x es el que va a sufrir, ese es el que va a cambiar según mi estrategia. Esta es mi estrategia B. Entonces, el que va a sufrir cambios es seno a la 5 de x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a sufrir el cambio? Recordemos, esto sería igual a seno a la 5 de x, según lo que allá nos decían en la estrategia B, es tómelo seno a la 4 de x, el coseno lo deja igual, coseno al cuadrado de x, con otro color, con verde, para identificar que quedó igual. Y como es seno a la 5, me faltaría un seno. Pero ese seno nos dicen en la estrategia B, déjelo allá aparte multiplicado por el de x. Me devuelvo acá. Mírenlo. Este es el que va a sufrir un cambio, ¿cierto? Aquí ya está el cambio. Coseno lo deja igual, no pasa nada. Y el seno, el primer cambio que se ve más fácilmente es que uno de sus senos, pues como está elevado a una potencia, se va a poner multiplicando el de x. Ahora, miren este que queda acá. Este que queda acá, debo escribirlo de la forma que quede un cuadrado por dentro elevado a otra potencia acá. La potencia acá sí puede ser cualquier cosa. Entonces,
Ya teniendo eso, vamos a pasar a esta parte. Miren, esto de acá hay que escribirlo de esta manera. Por dentro debe haber un cuadrado. Seno al cuadrado de x elevado todo al cuadrado. Por coseno al cuadrado de x, que miren que el coseno no pasa nada, por el producto de seno de x de x. ¿Y eso qué hace? Que obtengamos entonces esta identidad, la identidad que allá nos aconsejaba, que estaba con verde en la anterior diapositiva, que es acá, decir que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Esa es la identidad que vamos a usar. Ahora, me quedó 1 menos coseno al cuadrado de x elevado a la 2. Coseno al cuadrado de x igual y seno de x igual. Y en la estrategia B nos dicen vamos a sustituir u igual a coseno para poder resolver la integral. Entonces miren la estrategia B, dice acá, cuando es B, después de que ustedes hagan todo este arreglo, que ya lo hicimos, dice sustituimos u igual a coseno de x y pues entonces aplicamos el cambio de variable que ya sabemos o sustitución. Entonces decimos que u es coseno de x. La derivada de u es menos seno de x, ¿cierto? Pero recuerden que allá que tenemos seno de x en positivo. Entonces, eso quiere decir que vamos a dejar menos de u igual a seno de x. Este es el que a mí me va a interesar. Y ya como tenemos esto, pues arrancamos a hacer la sustitución. Entonces arrancamos, de aquí arrancamos a este paso. Dice, 1 menos coseno al cuadrado de x. Quedaría 1 menos u. Miren que u es esta. Al cuadrado. Paréntesis, todo elevado al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Aquí está coseno. Eso es u al cuadrado. Seno de x, esto es menos de u. A ver, de pronto voy a borrar aquí esta flechita y voy a dejarla más bien así. Esta es acá. Y u, llamemos que u es la sustitución, bueno, más bien con asterisco, entonces esta es acá y esta es acá. Ahora, ¿qué hacemos? Pues resolvemos las cuentas. Revisemos que este de acá, este primero, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces quedaría la integral de este menos, de una vez saquémoslo, y quedaría primero elevado al cuadrado, 1, menos 2 veces el primero por el segundo, 2u al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado es u a la 4, ¿sí? Por u a la 2, dice por menos de u, pero el menos ya lo sacamos aquí de la integral de u. Y luego, ¿qué hacemos? Pues entonces u lo multiplicamos, u al cuadrado lo multiplicamos por cada uno de los términos para obtener este trinomio. Entonces obtenemos u al cuadrado por 1, u al cuadrado. U al cuadrado por menos 2, u al cuadrado queda menos 2, u a la 4. Más u al cuadrado por u a la 4 queda u a la 6. Y aquí ya tenemos una integral con puras sumas y restas. Como es una integral con puras sumas y restas, pues ya podemos empezar a integrar una por una. Dejo el menos aquí afuera y digo, u a la 2, su integral es u a la 3 sobre 3. Menos 2, lo dejo acá, u a la 4 es u a la 5 sobre 5, más la integral de u a la 6
es u a la 7 sobre 7 más c. Y así ya tenemos la integral resuelta. Pero recuerden siempre que para mi respuesta yo debo dejar la integral en los términos originales. Entonces, reemplazo u por coseno. Entonces quedaría, bueno, y hago la ley de signos, ¿no? Menos por más da menos. Aplico la ley de signos. Quedaría menos integral, u a la 3 sobre 3 quedaría menos 1/3 coseno a la 3 de x. Ahora vamos con esta. Menos con el menos de acá, entonces me queda más. 2/5, como u es coseno, entonces quedaría coseno a la 5 de x. Menos por el más de acá me da menos, quedaría 1/7 y reemplazo u con coseno, por tanto queda coseno a la 7 de x más la constante de integración. Y ahí quedó resuelto ese ejercicio. Entonces miren que lo importante, muchachos, en esta parte, es identificar qué estrategia se usa, si la estrategia A o la estrategia B. Bueno, una pregunta natural que se puede dar en este caso. Bueno, profe, aquí sabíamos por cuál estrategia o cuál estrategia aplicar, porque solamente había, en este caso, un seno elevado a un exponente impar. Y en el caso anterior, un coseno elevado a un exponente impar. Pero si yo tengo tanto seno como coseno elevado a un exponente impar, mire que aplicaría para las dos estrategias. ¿Cuál hago? La que yo quiera, cualquiera de las dos. Si tanto seno como coseno, los dos tienen exponente impar, yo puedo trabajar cualquiera de estas dos estrategias. Ahora, ¿hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos con la estrategia C porque no hemos hecho ejercicio con la estrategia C. Entonces la estrategia C nos dice es cuando yo tenga tanto el seno como el coseno par. ¿Sí? Entonces, nos recuerda, las identidades del ángulo medio son estas dos en particular, o mejor dicho, las que más se usan. Ahí daban una tercera identidad trigonométrica por si aplicando esto no se nos volvía más sencillo y la cosa se ponía más horrible. Entonces, si estas dos no funcionan, ninguna de estas dos funcionan, pues pasamos a la tercera. Pero en general la mayoría se resuelven con estas identidades del ángulo medio, con una de estas dos. Entonces vamos a mirar esta. Dice, evalúe la integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x de x. Por ahora nos vamos a olvidar de esta evaluación del integral, que es aplicando el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Nos vamos a centrar en hallar la integral indefinida de seno al cuadrado de x de x. ¿Qué pasa? El exponente de seno es par. Ojo, en estrategia decía tanto seno como coseno par. No dice que los dos tengan que estar al tiempo. Si los dos, si hay un seno par y un coseno par al tiempo en la misma integral, pues con más ver la C, ¿cierto? Pero en la estrategia C lo que dice seno par, coseno par. Tiene que estar al menos una de los dos y ser la única opción. No puede haber un exponente impar por ningún lado. Entonces tengo esta. Como tengo esta, pues vamos a aplicar la estrategia 6. La estrategia C, perdón. Entonces la estrategia C dice, vamos a partir de usar la identidad del ángulo medio. Como es seno al cuadrado de x, pues vamos a usar esta primera. Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces lo que hacemos, por ahora estos límites de integración, a ver, bueno, sí, los voy a tachar.
No los vamos a tener en cuenta. O sea, para mi ejercicio no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener la integral de seno al cuadrado de x. Entonces quedaría mi integral de la siguiente manera. En vez de seno al cuadrado de x, bueno, aquí ya la tengo. Voy a quitar esto. No me interesa el valor en este momento porque este primer... Acá. Voy a poner así. Este primer corte no vamos a hacer aplicaciones. Entonces, por ahora no me importan los límites de integración. Entonces, vamos a coger acá y vamos a hallar la integral de seno al cuadrado de x es igual a la integral, tomamos la identidad trigonométrica, el ángulo medio que corresponde, y nos queda 1 menos coseno al cuadrado de x. Listo. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a resolver. Ah, perdón, aquí me comí algo. Me comí el 2x. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Me había comido el coseno, el 2x, el ángulo medio. Entonces acá pasamos a resolver. Siempre, o haciendo estos cambios de lenguaje, uno siempre encuentra que debe aplicar la sustitución o cambio de variable. Entonces vamos a llamar a algo u. Recuerden que cuando yo llamaba a algo u, mirábamos cuál era la función interna. Ahí, ¿cuál sería la función interna? ¿Cuál creen ustedes? 1 menos coseno al cuadrado de 2x. La más interna de todas, ¿cuál sería? Sí, porque ahí hay una función compuesta con 3 funciones. Hay un cuadrado, hay un coseno y hay un 2x. ¿Cuál sería la más interna de todas? Me pueden escribir ahí en el chat. La más interna de todas es esta. El ángulo del coseno, es la que está más adentro. ¿Sí? Entonces, 2x. La derivada de u sería 2 derivada de x1 de x. Y entonces, como yo tengo el de x solo, me quedaría que de u medios es de x. Entonces ya tengo esta y esta para reemplazar 1 y 2. Entonces quedaría integral de 1 menos coseno al cuadrado de u. ¿Sí? Y aquí quedaría de u medios. Y entonces, ¿qué hago? Quedaría un medio integral de 1 menos coseno al cuadrado de u. Hasta ahí ya casi lo tenemos. Pero resulta que en mi tablita de integrales, coseno de u está solito, no está coseno de u al cuadrado. Entonces, a esta toca aplicarle otra identidad trigonométrica. Yo les decía que buscaran para hoy un listado grande. Identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Me escuchan muy mal? Bueno. No, pero el internet está funcionando aquí bien. A ver, voy a quitar el sonido y lo voy a volver a poner.
¿Aló, aló? ¿Ahora sí? ¿Ya mejoró? Bueno, entonces, ¿dónde iba yo? Ah, bueno, aquí nosotros tenemos en nuestras integrales, es la integral de coseno de u, ¿cierto? No la integral de coseno al cuadrado. Ay, perdón, yo aquí, ¿qué fue lo que hice? Ay, no, 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 no. Claro, seguro. No vamos a hacer acá. Esperen. Puse coseno al cuadrado. Es coseno de 2x. Si esta de acá no es. Es esta. ¿Cierto? Estamos usando es esta. 1 menos coseno de 2x. Esta es la identidad que estamos trabajando. Ay, de razón. Entonces me queda así. Sin un cuadrado. Claro, el 1/2 se pone. Sí, 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 sí. A ver, delete, vamos a borrar todo. Afortunadamente no se escuchó, estaba entrecortado. Puedo echarle la culpa al sonido. Entonces vamos a volverla a hacer. ¿Sí? Entonces, escape, voy a poner mantener y voy a quitar esto. Es que seguro, como yo cojo del libro para poder hacer la explicación, eso está permitido, ¿no? Recuerdo, lo digo porque de pronto alguno dice, ay, la profe está violando derechos de autor. No, recuerden que los libros se pueden usar para trabajo pedagógico. Esa es una de las excepciones. Lo que no se puede es usar para una monografía o una tesis. Bueno, entonces más bien, vamos acá. Entonces, empecemos. Echémosle la culpa al mal sonido, que fue lo que pasó. Entonces, vamos a aplicar esta de acá, ¿cierto? Porque es la estrategia. Entonces, me queda la integral. Vamos a usar esta identidad trigonométrica de 1/2 que multiplica a 1 menos coseno de 2x de x, ¿cierto? Esta de acá le apliqué la identidad trigonométrica 1. Por tanto, el 1/2 sale de la integral, ya que es una constante que multiplica la función, no hay problema. Dejo 1 menos coseno de 2x. Y vamos a reemplazar con la función interna. Entonces, u sería la función interna. Acá pues 1 está solita, no pasa nada. Coseno tiene una función interna que es 2x. Entonces, u va a ser 2x. Por lo tanto, du va a ser igual 2. La derivada de 2x es 2 de x. Por tanto, du medios es igual a dx. Y ya teniendo eso, ahora sí vamos a reemplazar en nuestra integral. Esto es 1 y esta es 2. Entonces aquí reemplazamos en 2x1 y en dx reemplazamos 2. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Igual, 1/2 sigue acá, la integral de 1 menos coseno de u por du medios. Y entonces separamos esta integral. ¿Listo? Todo esto va por... Este de u medios, este 2 del denominador, lo sacamos y quedaría 1/2 por 1/2, quedaría 1/4 integral de 1 menos coseno de u, ¿cierto? Y esta ya es una práctica. Esto es 1/4 que multiplica. Empecemos acá. Integral de 1, pues es la misma variable, u, menos la integral de coseno de u. La integral de coseno de u es seno. Seno de u más c.
Y entonces me queda un cuarto de u, ya sabemos que es 2x, menos seno de 2x más c. Y listo, esta viene a ser mi respuesta. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Sí? Ok. Y el un cuarto, me dicen que otra vez el sonido, ¿otra vez? ¿O ya mejoró? Ah, ok. Bueno, yo la dejé así, ¿no? Claro que ustedes ahí ya está la respuesta. Pero pues ustedes pueden multiplicar un cuarto por 2x, entonces esto les quedaría un medio de x menos un cuarto seno de 2x. Pero ahí ya, yo creo que en ese lenguaje ya es suficiente. Lo importante es siempre pasar de u al lenguaje original. Bueno, ahora vamos a ir a la integral. Vamos a ir a la última parte de integrales trigonométricas. Entonces, ponemos otra vez las tres estrategias y aquí vamos a encontrar dice seno a la 4 de x. Entonces, cuando tenemos seno a la 4 de x, tenemos que aplicar la técnica C, porque el exponente es 4. Este ejercicio, como ya hicimos el anterior, entonces ya sabemos que es la estrategia C. Y lo primero que hacemos es tratar de mirar si alguna de estas dos identidades trigonométricas nos funciona, y en último, si no nos funciona, pues tomamos esta tercera. Bueno, entonces ya sabemos que la estrategia C, vamos a expresar este seno a la 4 de x de manera que quede un cuadrado por dentro. ¿Por qué? Porque mis identidades trigonométricas están con cuadrados. Seno al cuadrado de x al cuadrado quedaría. ¿Sí? Ese es el lenguaje que vamos a usar. Por tanto, la integral de seno a la 4 de x es igual a la integral de seno al cuadrado de x, todo al cuadrado de x. Y aquí tenemos que 1 menos coseno de 2x sobre 2, o dicho de otra manera, un medio, cualquiera de las dos está bien, un medio de 1 menos coseno de 2x elevado al cuadrado, porque aquí aparece un cuadrado. Esto, aquí arriba, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo elaboramos, primero elevado al cuadrado, 1, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 coseno de 2x, más coseno al cuadrado de 2x, ¿sí? Este de acá. Y este 2 al elevarse al cuadrado, pues queda 4. Como está en el denominador, lo saco. Y cuando yo tengo ya eso, vamos a organizar mejor esta integral. Resulta que en esta integral tenemos un coseno al cuadrado de 2x. O sea, casi lo resolvemos. ¿Qué pasó? Teníamos una integral de grado 4. Al aplicar la identidad trigonométrica no se nos bajó, no se nos puede resolver de una vez la integral, sino que me dio una integral de menor grado. Esta era de grado 4, ahora está de grado 2. Quiere decir que toca volver a aplicar la estrategia. Entonces miren que a veces la estrategia no sale de una, sale haciendo varias veces la estrategia. Entonces, como volvió a aparecer coseno al cuadrado, es el exponente, coseno al cuadrado de 2x, usamos otra vez la fórmula del ángulo medio. Entonces, coseno al cuadrado de 2x, ¿qué sería? Miremos, coseno al cuadrado de x es un medio de 1 más coseno de 2x, ¿cierto? Entonces, como yo tengo aquí en mi ángulo 2x,
quiere decir que este ángulo, miren acá, si yo tengo X, me da 2X, se duplica, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí 2X, es la misma identidad, pero aquí el ángulo se duplica, queda coseno de 4X. ¿Y eso qué hace? Oh, perdón. ¿Y eso qué hace? Entonces, vamos a organizar mi integral. Un cuarto integral de 1 menos 2 coseno al cuadrado, perdón, coseno al cuadrado no, coseno de 2x más este de acá, coseno al cuadrado de 2x, es este de aquí. Quedaría un medio, voy a multiplicar de una vez, un medio por 1, un medio. Ahora, un medio por coseno de 4x, más un medio coseno de 4x de x. Entonces, miren, la integral se nos hizo un poquito más larga, pero el hecho de que sea más larga no significa que no sea, que sea más difícil o que no se haya vuelto en este caso, que es lo que esperábamos, una integral más fácil. Entonces nos dio la integral de menos un cuarto por, dime. Ah, ok. Entonces, bueno, tenemos la integral de un cuarto, perdón, aquí no es menos, esto es un igual. Un cuarto integral de 1 menos 2 coseno de 2x más un medio coseno de 4x de x. Este un cuarto está multiplicando a todo. Entonces voy a separar esto por integrales. Aquí sí lo voy a hacer. Este pedazo de acá, aquí sí lo voy a hacer por integrales. Entonces queda la primera. Un cuarto por 1. La integral de un cuarto de x. Menos la integral de un cuarto por 2 queda un medio. Un medio coseno de 2x de x. Más un cuarto por un medio queda un octavo. Un octavo de la integral de dx más un octavo de x. Más, voy con esta ahora, un medio por un cuarto, un octavo, integral coseno de 4x de x. ¿Listo? Entonces, al tenerlas así, las puedo resolver. Esta es una constante, ¿cierto? Como es una constante, quedaría un cuarto de x. Esta de acá también es una constante. Entonces quedaría más un octavo de x. ¿Listo? Por aquí va a aparecer un más c. Y estas dos, menos un medio coseno de 2x y un octavo coseno de 4x, las vamos a hallar por sustitución. Sustituimos en esta primera 2x y en esta segunda 4x. Entonces, coseno de 2, esta, ¿no? Un medio coseno de 2x. Entonces, un medio coseno de 2x de x quedaría u es 2x, de u es 2 de x. De un medio es igual a dx y lo reemplazamos. Un medio lo voy a sacar coseno de u medios. Y quedaría acá
un cuarto de coseno de U. Igual a un cuarto integral de coseno de U sería seno de U. Y esto lo escribimos en términos de X, U es 2X, quedaría un cuarto seno de 2X. Este es el de acá. Como está negativo, pues entonces le pongo menos un cuarto seno de 2X. Me devuelvo aquí. Este estaba negativo y allá nos dio un cuarto seno de 2X. Ahora vamos con la otra. Lo mismo. Un octavo coseno de 4X. Entonces, el octavo lo saco, queda coseno de 4X y hacemos la misma. U es igual a 4X, de U es 4 de X, de U cuartos es igual a de X. Y al hacer esto, observamos que tenemos un octavo integral de coseno de U cuartos, ¿cierto? Lo reemplazamos, coseno de U y de X es de U cuartos. Igual a, este 4 lo sacamos, quedaría un 32avo coseno de U. Y la integral del coseno de U viene a ser seno de U. Entonces la integral está aquí, un 32avo seno de U. Algunos dirían, profe, pero no ha puesto el C. Recuerden que esta hace parte de la integral grande. Entonces al final de la integral grande le pongo el C. Entonces, un 32avo seno de 4X viene a ser la respuesta de esta integral. Y lo ponemos acá en nuestra organización. Aquí ya está la integral lista, entonces organizamos la respuesta. Yo tengo un cuarto de X más un octavo de X. Estas dos, como son términos semejantes, se pueden sumar. Entonces, esto me daría 3 octavos de X, ¿cierto? Un cuarto, para volverlo en octavos, es multiplicarlo por 2. Esto me quedaría 2 octavos, más un octavo, 3 octavos de X. Y menos un cuarto, seno de 2X, más un 32avo, seno de 4X más C. Entonces acá, aquí lo voy a dejar solamente, más bien, como allá está toda la... Entonces lo dejamos acá. Pongo este. Sigue en la otra diapositiva. Que aquí está ya resuelta. Aquí pongámosle un cuarto de X, para que aquí quede un cuarto de X. Y estaría completa. Bueno, muchachos, entonces ahora pasemos a la última. Ya hemos trabajado bastante seno y coseno. Pasemos a integrales con tangente y con secante, elevadas al exponente. Entonces, vamos a mirar primero la estrategia para tangente a la m de x, secante a la n de x. Entonces, lo primero nos dice, ojo, observe si la secante es par. Entonces, la primera estrategia tiene que ver con que la secante sea par. Y cuando la secante es par, vamos a usar esta identidad trigonométrica. Secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Eso se usa cuando la secante es par. Entonces miremos cómo sería. Yo tengo tangente a la m de secante elevada a un exponente par, ¿cierto? Esa es la. ¿Cómo se va a organizar nuestro nuevo lenguaje? La tangente sigue igual, la escribo tal cual.
El secante, como está elevado a un exponente par, la voy a partir en 2. De manera que con el de x queda un secante al cuadrado. Y aquí queda otro secante al cuadrado elevado a otro exponente. ¿Sí? A este secante al cuadrado de x, a este de acá, no al que está multiplicado por el de x, sino a este de acá, es el que le aplicamos la identidad. Identidad. ¿Cuál identidad? Llamemos a esta la identidad 1 para esta estrategia. Identidad 1. Y queda de esta manera. Ya cuando queda así, ya podemos entrar a resolver nuestra integral. ¿Cómo? Haciendo una sustitución. ¿Qué sustitución nos sugieren? U igual a tangente de x. Listo. B. Si la potencia de la tangente es impar, entonces ahora vamos a mirar qué pasa. Vamos a mirar ahora la tangente. La tangente es impar. ¿Qué identidad trigonométrica vamos a usar? Tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de lenguaje? Miren, aquí van a cambiar tanto la secante como la tangente. Entonces, le vamos a sacar tanto a tangente como a secante un término. Entonces, tangente le sacamos un término y lo ponemos acá multiplicando por el de x. Secante le sacamos un término, secante a la n le sacamos un término y lo ponemos acá multiplicando por la tangente por el de x. O mejor dicho, debe quedarme una expresión así. Secante por x por tangente de x. ¿Por qué? Porque esta va a ser la expresión después de que uno derive. ¿Y eso qué hace? La secante quedó con un grado menor del original. Tenía secante a la n, quedó con un grado menor. Y la tangente debe quedar dentro del paréntesis una tangente al cuadrado elevado a cualquier exponente. Y a esta tangente al cuadrado es a la que le vamos a aplicar la identidad trigonométrica. Identidad. Que llamemos a esta la identidad 2. Y ya teniéndolo en ese lenguaje, pasamos entonces a hacer la sustitución. U es igual a secante de x. Y al hacer esa sustitución, ya se resuelve. Esas son las estrategias. ¿Listo? Ahora, vamos muchachos a hacer un ejercicio donde apliquemos esta estrategia. Entonces, dice, tangente a la 6 de x por secante a la 4 de x de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Observamos. ¿Cuál de las dos estrategias sería? Empezamos a leer. Dice la primera. Si la potencia de la secante es par. Miremos, aquí tengo una secante. ¿La potencia es par? Sí. Entonces, aplica para la estrategia A. Aplica estrategia A. Pues como aplica para la estrategia A, vamos a organizar el lenguaje. Dice, tangente a la 6 de x. Miramos por secante a la 4 de x de x. Me dice, la tangente déjela igualita, tangente a la 6 de x. La secante va a serle lo siguiente. Un secante al cuadrado lo va a multiplicar por el de x. Mírenlo aquí. Mírenlo acá. ¿Listo? Y el otro resto de secante va a quedar
secante al cuadrado elevado a un exponente. En este caso, para mi caso, este de acá, para mi caso, mírenlo, secante al cuadrado de x ya queda sin elevarse a ningún exponente, o mejor dicho, el exponente sería para toda esa expresión 1. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que me dé la expresión original, no la puedo alterar, ¿no? El secante al cuadrado de acá por el secante al cuadrado de acá, los exponentes se suman, me da secante a la 4. Bueno, entonces ya está organizado en el lenguaje que teníamos. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen, ojo, coja u igual a tangente de x y saque de u. Miren aquí u. U es tangente de x. Y sacamos el de u, la derivada de u. Derivada de u es igual, derivada de la tangente, secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Aquí ya tenemos esto. Tenemos 1 y tenemos 2. Y por último, ya lo tenemos prácticamente listo para sustituir. Ay, perdón. Ya lo tenemos listo para sustituir. ¿Qué me falta? Me falta aplicarle la identidad a la secante al cuadrado de x. Esta de acá. Lo estoy repisando. ¿Cierto? Entonces, a esta secante al cuadrado de x voy a pasar aquí por entre esta u y de u. Le debo cambiar por su identidad. ¿Cierto? Por la identidad. Y ahora ya puedo resolver. Reemplazo. Entonces, tangente de x es u. Como está aquí a la 6, ahí me quedaría u a la 6. Vamos con la otra. 1 más tangente al cuadrado de x. Quedaría 1, no hay problema, tangente es u, como está al cuadrado, entonces pongo u al cuadrado. Y ahora, secante al cuadrado de x, esa es de u, porque ya hallamos la derivada. Y entonces tenemos que la integral de u a la 6 por 1 más u al cuadrado de u es la que debemos resolver. Y esta ya es más fácil. U a la 6 por 1, u a la 6. U a la 6 por u a la 2, u a la 8. Estas integrales se pueden resolver simplemente aplicándole la fórmula de la potencia. Entonces me quedaría u a la 7 sobre 7 más u a la 9 sobre 9 más c. Aquí ya está la integral. Pero recuerden que para poner nuestra respuesta, pasamos todo a un séptimo, perdón, pasamos todo a términos de x y queda un séptimo tangente a la 7 de x más un noveno tangente a la 9 de x más c. Entonces, esta sería la estrategia a aplicar para tangente a la m de x, secante a la n de x. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Juan Pablo, dime. Ah, ok. Bueno, igual, chicos, yo esto lo estoy grabando con otra, con otra plataforma, con Zoom, para ahorita subirles el video. Y pues yo tengo aquí, mi equipo tiene doble pantalla y todo, entonces, y está quedando bien la grabación, no se preocupe. Bueno, entonces, seguimos acá con otro ejemplito de esta estrategia, como para no quedarnos solamente en este. Como esta es estrategia A y B solamente, pues vamos a tener un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, ponemos aquí a la izquierda las estrategias para tenerlas claras. El segundo ejemplo es este. Halle la tangente a la 5 de teta por la secante a la 7 de teta de teta. Entonces vamos a ubicar qué técnica es. Pues si es el segundo ejemplo que puso la profesora, pues normalmente sería la técnica B.
Pero bueno, supongamos que no sabemos. ¿Cómo lo sacamos? Pues con la primera parte, cuando nos están explicando cómo es el exponente de la función. Aquí nos dicen en la B, si la potencia de la tangente, o sea, vamos a ubicarnos con la tangente, miren acá, aquí está la tangente, es impar. En este caso es impar. Entonces vamos a aplicar la estrategia B. Este primer corte ustedes se están dando cuenta que son casi como receticas de cocina. Yo lo llamo así. También por mi gusto por la cocina. Es muy chévere porque viene instrucción por instrucción. Entonces en este caso es la estrategia B. Entonces la estrategia B ya la tenemos clara porque la tangente es impar. Ahora vamos entonces a empezar a resolver. Nos dicen, ojo, tanto a la tangente como a la secante le va a quitar un término y lo va a poner aquí después, secante de x por tangente de x. Todo esto se le va a volver una sola expresión que es importante tener en cuenta. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger la integral de, entonces a la tangente le quitamos un término, entonces ya no queda a la 5 sino a la 4, tangente de teta. Y por acá pongo tangente de x de x. A la secante también le vamos a quitar un término, entonces queda secante a las 6 de teta y pongo acá secante de teta. Bueno, me quedaron separaditos, no importa. Lo importante aquí, lo importante aquí es que ya hice esa primera parte. Ahora me dicen, mírenlo aquí, vamos acá. ¿Listo? Ahora me dicen, ojo, a la tangente la vamos a escribir, esta tangente la vamos a escribir de manera que quede un cuadrado por dentro y elevada a otro exponente. Entonces, voy a dejar acá, esto sería la integral de tangente al cuadrado, esperen, lo escribo bien, tangente al cuadrado de teta al cuadrado. Lo otro queda igual, no sufre ningún cambio, secante de teta a la 6 por secante de teta, tangente de teta de teta. ¿Sí? Queda mi integral. Y acá es donde aplicamos mi identidad, aplicamos la identidad. ¿Cuál identidad? Esta, secante al cuadrado de teta menos 1, esa es la tangente cuadrado de teta. Oh. Bueno, para que no quede así, voy a ponerle más bien un numerito acá. Esta es mi identidad, ¿no? La que estoy allá reemplazando. Llamemos identidad 2. Esta es la de acá. Listo, y esa es la que estamos usando, secante al cuadrado de teta menos 1, en este caso elevado al exponente 2, porque teníamos tangente a la 4. Entonces ya tengo esto, secante al cuadrado de teta menos 1 al cuadrado por secante a la 6. Ay, perdón. Secante a la 6 de teta por secante por tangente de teta de teta. Entonces, ¿qué me dicen? Tome U igual a secante de X para la estrategia de. Entonces, vamos a tomar U secante de X. Entonces, hago acá U secante
En este caso, pues allá dice la estrategia de X. Para nosotros, como nuestro argumento es teta, secante de teta. Y sacamos de U. La derivada de secante de teta es secante por tangente de teta en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. U es 1 y de U es 2. Entonces, aquí reemplazamos 1, secante al cuadrado de teta es U al cuadrado. Menos 1, no pasa nada, todo elevado al cuadrado. Listo. Secante a la 6 de teta, entonces como secante es U, queda U a la 6. Esto también es usando 1. Y secante por tangente de teta por de teta, eso es du. Esto es aplicando el 2. Y listo, ahí ya está. Ya esta es una ecuación muy fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos, miramos si se puede arreglar un poquito más el lenguaje. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo vamos a resolver acá. U al cuadrado, entonces primer elemento elevado al cuadrado quedaría en este caso U a la 4. Menos 2 veces el primero por el segundo quedaría menos 2 U al cuadrado. Más el último elemento elevado al cuadrado, 1. Ya resolví el trinomio cuadrado perfecto. Y dice por U a la 6 de U. Luego, ¿qué hago? U a la 6 lo multiplico por cada uno de los términos. Entonces, U a la 6 por U a la 4, U a la 10. U a la 6 por menos 2, U a la 2, menos 2, U a la 8. Y U a la 6 por 1, U a la 6. Y esta ya es una integral sencilla. Se saca cada una de ellas. U a la 10 su integral es U a la 11 sobre 11. Menos 2 se deja aparte, integral de U a la 8, U a la 9 sobre 9. U a la 6, su integral es U a la 7 sobre 7 más C. Y por tanto, mi respuesta, ahí ya está la integral. Mi respuesta es venir a reemplazar la sus por la secante de teta. Entonces me queda menos 1 onceavo secante a la 11 de teta menos 2 novenos secante a la 9 de teta más 1 séptimo secante a la 7 de teta más C. ¿Listo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? Ok. Bueno, chicos. Voy a devolverme acá. Un momentico. Ok, y entonces ya con esto terminamos el video sobre sustituciones trigonométricas para trigonométricas con exponente. Voy a parar el video.